Hola, soy Jorge Galán, soy un escritor de El Salvador, radicado en España, y escribo novelas y poemas vengo publicando desde hace unos 10 años. Cuéntame algo sobre tu nombre. Veo que tu nombre es George, Jorge con G, y tu nombre lo escribes cuando estás publicando con J, y el Galán es tu segundo apellido. Galán es mi segundo apellido, el apellido de mi madre y de mi abuela. Y en realidad mi nombre es Jorge Alexander Portillo Galán. Lo cambio al George al Jorge porque no me gustaba cómo sonaba. Y quizás tenía un trauma de niño, porque de niño era muy complicado cuando estaba en el colegio. Siempre que pasaban lista y leían mi nombre, pues siempre me preguntaban cómo se decía. Así que se me hizo muy simple traducirlo al español y llamarme Jorge en lugar de George. Tú ganas tu primer premio siendo aún estudiante. Es algo que no todo el mundo lo logra. ¿Crees que eso te dio más impulso para seguir escribiendo? ¿O crees que eso en cierta forma complicó el proceso de tu escribir porque entonces te exigías más siendo tan joven? Éramos un grupo de amigos, estábamos en San Salvador, donde no pasaban muchas cosas, salvo cosas terribles. Y estaba mi amigo Carlos, estaba mi amiga Rosana, estaba mi amigo Mauricio, y comenzamos más o menos juntos a participar en los premios nacionales. Así que era una especie de comunidad literaria, no éramos un grupo literario, pero éramos una especie de comunidad. Y eso me dio, más que abstraerme, me dio mucho impulso, porque era un momento donde no sucedían muchas cosas y ganar un premio nacional fue un impulso, sin duda que lo fue. Lo ganaste varias veces. Sí, lo gané varias veces. Entonces explícame esto, después de haberlo ganado en un lugar donde no pasaba mucho, ganarlo varias veces, ¿cómo cambia eso tu vida? No cambia más que por un sentido de que te obliga a ir más allá. Es como en ese momento que tenías que comprobarte vos mismo que podías hacerlo, eso me dio un impulso. Y por eso luego participo en premios hispanoamericanos, como queriendo ir más allá y ver hacia dónde llegaba. Y has llegado lejos. Bueno, he tenido suerte de publicar ahora mismo, publico en Penguin, publico en Turquía, publico en Planeta. ¿Suerte o calidad? Yo creo que trabajo, ¿no? Creo que he trabajado muchísimo tanto en los poemas como en las novelas, años y años y años de trabajo. Y no ha sido fácil porque vivir en San Salvador complica mucho las cosas. Yo pronto me di cuenta que si quería ser un escritor tenía que publicar en editoriales internacionales, en editoriales de fuera, editoriales españolas principalmente. Así que me obligué a hacerlo. Mi referencia era Horacio Castellanos Moya, que es un escritor nuestro que ha publicado novelas de manera turqués, y La Lluvia de Alegría, que también publicaba en Visor. Yo los veía a ellos y pensaba, bueno, si bien El Salvador es muy difícil, pero esos compatriotas míos han podido hacerlo. ¿Qué es para ti la poesía? Es una pregunta que parece banal, pero no lo es muy complicada. Y tiene que ver más con un estado de ánimo, con algo que tiene que ver más con lo intangible que con lo tangible. Los antiguos poetas de la tradición anglosajona, para ellos, ¿cómo definías un poeta? El fili del druida era cómo definías un mago. La palabra podía definir lo mismo. Y eso denota un carácter mágico, espiritual, que tiene que ver con lo que está allí, pero que no está allí porque no lo miras. El poeta, es capaz de sensibilizarse y ver un poco más allá las cosas. Cuando tú escribes poesía, ¿estás en un estado diferente a cuando escribes narrativa? Sí, los 5 minutos o los 10 minutos que dura el trance de escribir el poema, sí. Y la narrativa, tiene ese largo proceso o de investigación o de estructuración de la obra, pues es más una rutina. Tal vez hay momentos de la narrativa, en ciertos pasajes que están narrando, que podés sentir lo que sentís en la poesía, pero para mí no es frecuente. ¿Hay algún libro de los que hayas publicado
del que no te hayas podido desprender emocionalmente, o te desprendes de todos o de ninguno? No, hay libros que querés más que otros. Por ejemplo, bueno, cuando estaba escribiendo en noviembre esta historia sobre estos sacerdotes asesinados en El Salvador, llegó un momento, alguna gente me decía que por qué estaba escribiendo sobre ese tema, porque era un tema complicado. Era un tema que podía ser peligroso porque todos los asesinos estaban en libertad y yo quería mencionarlo en mi libro. Es algo que te llevó a España a vivir. Sí, me llevó a exilarme, a salir de mi país. Pero había un momento, recuerdo, que estaba escribiendo esa historia y tenía la sensación de que no quería escribir nada más, de que tenía que escribirlo, que tenía que contar la historia de estas personas. Y eso fue muy emocionante y muy emocionante. O sea que esa pasión, hay libros que te la han despertado más al escribirlo. Hay algunos que sí. Este libro, ¿cómo ha cambiado tu vida? Ya me acabas de decir y conversamos de que te hizo refugiarte en España. Sí, bueno, ¿Cuáles son las consecuencias de esto? lo que pasa es que el libro tenía la particularidad de tener... Se había hablado sobre el tema y muchos escritores salvadoreños habían tenido problemas por este tema o por otro, ¿no? Muchos se perdieron en los años 80 porque mi país, bueno, es un país complicado, muy violento. Y tenía la particularidad mi novela que estaba en ella un testimonio del expresidente Cristiani, que era el presidente del momento en que asesinan a esta cura, que no había querido hablar en 25 años y me da un testimonio. Un testimonio que yo tenía originalmente la idea de escribir una novela, pero acabé en la Audiencia Nacional Española ante un juez, entregando unas grabaciones y brindando una declaración. Por supuesto era algo que yo no contemplabas, claro. No contemplaba. Los mismos jesuitas me habían advertido que quizás recibía amenazas o algo así, pero no creí yo que pasara a más. No creí que todo se hiciera tan complicado. Eso es algo que realmente no me veía yo viviendo afuera. O sea que viviste tú mismo una novela. Sí. Con el proceso de este libro. Además, porque no fue fácil. Ahora las aguas están mucho más calmas, pero al inicio fue muy... ¿Qué es el exilio? Para una persona como tú, que me acabas de decir que en El Salvador no pasaba mucho en el plano literario, que es tan convulso tu país, ahora como exiliado, ¿cómo ves la vida? ¿Qué es el exilio? Bueno, siempre es muy duro exilarse, siempre es muy duro salir del país. No importa que uno vaya de San Salvador a Madrid. Madrid se convierte en un sitio frío, se convierte en un sitio solitario, porque no estás con tu gente, porque lo has dejado todo de manera obligatoria. Y eso es duro acostumbrarse a estar sin las personas. Yo llegué en una época que fue terrible, llegué en noviembre, a finales de noviembre, y tuve que pasar el fin de año solo. Quizá en mi país, en mi familia, era como... Esas fechas son muy representativas y uno está muy cerca siempre. Y pasarlo solo pues no fue nada fácil. Tenía amigos, pero es que no es lo mismo. Por muy queridos que sean los amigos, no es lo mismo. ¿Cómo ha cambiado el exilio, la forma tuya de narrar y de hacer poesía? Yo creo que la cambia temáticamente. Yo escribí un libro que lo escribí en muy corto tiempo, poseído un poco por la desolación en la que me encontraba. Y todo lo que veía me daba algo que significaba soledad o una reflexión acerca de la distancia o la dureza de estar solo o de alejarse. Todo me parecía impropio, nada me parecía mío. Y eso era muy difícil. Y creo que en ese sentido sí lo cambió. Pero no en otros rasgos. Sigo, no sé, prendado a mis temas de antes. ¿Cómo es tu proceso creativo de escritura? ¿Escribes todos los días? Cuando estoy escribiendo una novela, sí. ¿Cuando no estás escribiendo una novela? Pues leo todos los días. Los poemas, yo creo que los poemas hay una preparación de leer mucho, de reflexionar mucho. Y de pronto puede surgir uno, de pronto pueden surgir 10 en 3 días y te pasas 6 meses sin escribir nada. Es una cosa que
no depende tanto de uno. De pronto viene, hay una reflexión temática sobre lo que querés escribir, pero bueno, no mucho más que eso. En la novela, depende del tipo de novela, pero si estoy escribiendo algo que tiene que ver con la historia de mi país, aunque no sea una novela histórica, pero que esté en un ámbito histórico, pues hay mucha información que tengo que recopilar, mucha lectura, mucha investigación, mucha estructuración del libro, y ya luego al momento de escribir, sí, bueno, es todo lo que es, y al momento de la corrección también. Ahora, ¿en qué estás trabajando? ¿Trabajas en los mismos temas? ¿Tienen que ver con tu país o ha cambiado eso? Ahora he querido, recién terminé una novela que habla sobre la década de, bueno, el inicio del siglo XX en mi país, los años 10, 20, 30, y toca de una manera, al principio tangencial y luego directa, los hechos de 1932 que sucedieron en mi país, que son unos hechos trágicos, una matanza terrible de indígenas del occidente, a cargo de Maximiliano Hernández Martínez, el que era presidente de ese pueblo. Tú no escarmientas, parece. Bueno, es importante hablar. Los temas tuyos son bien fuertes, eso te iba a preguntar. Pero es importante hablarlo porque hace falta mucho de eso en mi país, que se digan las cosas, que se cuenten lo que ha pasado, porque... ¿Crees que al hacer eso contribuyes tú a que cambien las cosas en el presente? Nunca reflexiono al respecto de que si yo estoy colaborando a que cambie. La experiencia de noviembre me ha dicho que ayuda a que la gente sepa quién es, sepa quiénes somos y sepamos qué sucedió ahí, porque la memoria es muy corta y se va olvidando. Y hay ciertos aspectos que no están en los libros de historia y que solo pueden estar en la novela, porque en la novela profundizas en la sentimentalidad de los personajes, en sus conflictos, en sus creencias más profundas. No es una cifra como la de un libro de historia, sino que es algo que va más allá, que tiene que ver más con llegar con el alma, con lo que sentís, con lo que respirás, con lo sentimental.